Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primeramente, les quiero dar las gracias por estar aquí en mi podcast Cartas de Esperanza, que es un lugar en donde puede que las historias duelan un poquito, pero también nos van a sanar y nos van a enseñar un montón. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana García y nada, estoy súper contenta porque hoy preparé esta carta para ti. Bueno, pues antes de empezar me gustaría compartirles que este podcast va a estar disponible en Spotify y en YouTube. Van a haber episodios todos los miércoles y los viernes para que lo tengan ahí en record. Y pues nada, ahora sí me gustaría explicarles el por qué mi podcast se llama Cartas de Esperanza. Porque sinceramente tiene una historia muy bonita detrás de ello y se las quiero compartir. Resulta, pasa y acontece que yo tengo un grupo con unos amigos de la iglesia. Nosotros estábamos chateando un día así súper bacano y uno de ellos me dice, hey, hice algo súper bonito y se los quiero compartir. Y nosotros, ¿qué pasó? Y fue como, no, es que me fui a predicar a fiestas. Y yo, ¿cómo? O sea, no entiendo cómo hiciste eso, necesito que me cuentes detalles porque me pareció fenomenal. Entonces me compartió un par cosas que había hablado de Dios en lugares en los que la gente realmente no está acostumbrada a escuchar de Dios y a mí me pareció una idea fascinante. Cuestión de que este sujeto nos dice como, ¿quieren hacerlo conmigo? Nosotros, de una, hagamos plan. Claro que sí, me parece algo muy bonito. A mí me pareció algo que fue bastante revelador y dije, hagamos esa vaina. Y ese día que yo me emocioné tanto por hacer ese plan, yo quise hacer unos post-its, escribiendo versículos, escribiendo noticas, escribiendo cositas, porque yo decía, si vamos a estar en una fiesta predicando a la gente, lo que menos va a hacer es hablar, no nos van a escuchar. Entonces yo dije, de pronto cuando yo les muestre el post-it van a querer hablar o alguna cosa. Entonces me dediqué a escribir versículos y cosas súper bonitas en esos post-its y después de un mes el plan no se concretó. No fuimos a predicar porque mis amigos se tuvieron que ir a Estados Unidos y llega el día de hoy, todavía no están acá en Bogotá. Cuestión de que no hemos podido hacer la prédica que tanto habíamos planeado. Pero entonces esos papelitos se quedaron un mes en mi bolso. Y yo dije, wow, ¿qué hago con esos papelitos? No sé, los voy a mantener ahí. Un día estaba saliendo del trabajo y fue muy bonito porque recuerdo que yo iba a hacer algo en mi bolso. Yo no me acuerdo exactamente qué, pero yo vi los papelitos y yo dije, wow, tengo que empezar a entregar esto. Entonces yo empecé a entregarle papelitos a la gente. Estábamos ahí todos, pues cada quien en su rollo, parce. Y yo, ¿quieres un papelito? Y la gente era como, ok, ¿papelito de qué? Y yo, ábrelo. Entonces lo abrían, leían el versículo y se les hizo muy bonito, un gesto muy bonito. Entonces yo lo volví costumbre y en la universidad era igual, como que yo empezaba a darle papelitos a la gente y la gente, más que todo a mis amigos o a personitas que yo veía como muy solas, yo era como, hey, ¿quieres un papelito? Y les gustó mucho y yo siento que fue una manera de obrar y dejar que Dios actuara a través de mí. Entonces, esa es la razón por la cual mi podcast se llama Cartas de Esperanza y quería compartirles la historia porque se me hace muy bonito. Bueno, y ya que les conté esa súper mega historia de por qué mi podcast se llama Cartas de Esperanza, me gustaría presentarme. Mi nombre es Ana María García Herrera, tengo 21 años de edad, soy actriz, soy creadora de contenido hace 7 años, soy universitaria y soy una mujer muy soñadora, demasiado soñadora. Y una de mis cosas favoritas en este mundo es hablar de Jesús. Él siempre estuvo presente en mi vida, solo que desde hace 2 años y 4 meses que decidí entregarle mi vida a Él. Y quizás te preguntes como el por qué mi cosa favorita es hablar de Jesús, como cuéntame un poquito más, vaya hoy. Pues resulta que Él me salvó. Y no del sentido como súper loco. Yo he escuchado como unos testimonios de gente que dice, no, mira, yo estaba en las drogas, yo estaba súper mal, pero Dios me rescató. Me parece fenomenal, amen, por eso. Pero en mi caso no fue así. A mí Jesús me salvó de la manera más bonita y más linda del mundo, que fue llenándome de amor. A mí Dios me enamoró. O sea, Dios se tomó el tiempo de enamorarme, de llenarme de amor, de hacerme amarme a mí misma, que yo caí por Él, ¿sabes? Yo quedé como, wow, nunca había sentido una cosa tan maravillosa como esta. Y ahí fue cuando Él decidió salvarme. Y es que desde muy pequeña yo he amado todo lo relacionado con las artes. Parce, todo. De algún modo mi familia siempre me alentaba porque decían que yo tenía como un perrenque, como una forma de expresión muy bacana, muy única. Y ahí fue cuando yo decidí empezar a crear contenido. Que por cierto, si me conoces de ahí,
¿Qué hubo, parce? ¿Cómo estás? Han pasado varias cosas, como te podrás dar cuenta. Eso fue cuando yo tenía como 15 años de edad. Yo creaba mucho contenido hablando de muchas cosas, imitando a otros creadores que yo veía súper lejanos a mí. Y nada, sinceramente en redes me iba terriblemente mal, o sea, a mí me iba súper mal. Yo creo que le he contado a muchas personas que yo me creaba cuentas súper falsas y seguirme a mí misma. Y yo decía, Cristo Jesús, el celular de mi abuela no aguanta una cuenta más. O sea, Josefina234 me comenta, oye, qué linda en todos los videos. Y esa que estaba comentando era yo misma. O sea, Cristo, Padre. Pero cuestión de que, sinceramente, un día yo decidí ser yo, ser Ana, ¿sabes? Y hablé del arroz. Hice un video hablando del arroz. Parce, ese video le fue increíblemente bien. La gente quedó fascinada conmigo y era como, amo a esta niña. O sea, que me parece fenomenal. Yo dentro de mi contenido utilizaba muchas malas palabras. Cuestión de que pues sí, era como parte de mí en esa época. O era parte de whatever. Pero utilizaba muchísimas groserías. Yo era súper mal hablada. Y digamos que mi fama aumentó en esa época. Pero aunque yo creía que yo tenía todo resuelto y que, parce, mejor dicho, ya soy la más viral de el Agustiniano Suba, soy la más viral de Bogotá, parce, ya, o sea, hice todo lo que tenía que hacer. La verdad es que no, la verdad es que yo me sentía muy sola, porque a pesar de estar tan acompañada, pues porque yo no me puedo quejar sinceramente de mi familia, porque a pesar de que en la familia siempre hay una relación como medio picky, como medio complicada, yo siempre fui amada, de cierto modo, ¿no? Y estuve acompañada como por mis amistades y demás. Yo me sentía muy sola. Y esto me sucedió porque cuando yo era chiquitica yo sufrí abandono por parte de mi madre. Es por eso que este episodio se llama El silencio del abandono. Y cuando yo sufrí de abandono, sinceramente ahorita no me siento en la capacidad de contar específicamente qué fue lo que pasó en mi vida, pero sí podría decirles que ahí fue cuando apareció Dios. Y ahí es cuando entra el motor de este podcast. Y es testimonio, puro testimonio, parce. Yo quiero que este podcast sea puro testimonio. Porque en ese momento en donde yo me sentía sola, donde yo me sentía vacía, y aunque en el plano terrenal me estaba yendo jodidamente bien, porque yo tenía muchos likes en TikTok, tenía miles de millones de visitas, y yo decía, esto es una locura, y me estaba yendo medianamente bien, yo me sentía muy sola y me sentía muy perdida. Muy perdida. Yo decía como, ¿quién es Ana? O sea, porque la gente dice que Ana es una chimba, que Ana es tan chévere. ¿Quién es Ana? O sea, Ana es una en redes, Ana es otra aquí. Y cuando yo dejaba la cámara a un lado, era una tristeza horrible. Y cuando estaba como con mis amigos alrededor, era como divertido, pero luego otra vez triste. Me pasaba muy seguido. Y ahí es cuando entra Dios, y ahí es cuando les estaba diciendo al inicio del podcast que Él me salvó, en el aspecto en que Él me dio amor, parce. Yo me tomé la delicadeza de sentarme en este mismo escritorio en donde les estoy hablando, empezar a leer la palabra, empezar a conocer más de Él, empezar a ir a la iglesia, a tener confrontaciones muy fuertes, y entendí que Dios es mi Padre, Dios es el creador de mi vida, parce. Es quien me motiva a hacer lo que estoy haciendo, es quien me motiva a hacer este podcast. Él ha puesto todas las circunstancias jodidas en mi vida para que yo sea testimonio de esta vaina. Y, o sea, me pongo muy sentimental, de verdad, porque yo digo, es muy complicado, gente. Es muy complicado a veces salir de la tristeza profunda de las heridas de cuando uno era niño. Créanme que tener una herida de abandono es muy difícil, a tal punto que uno se llega a preguntar el por qué mi mamá me dejó. ¿Sí me entiendes? El por qué me pasó esta circunstancia. ¿El no fui suficiente? ¿O será que me faltó más? ¿Será que cuando niña no era obediente, era gritona? ¿Qué me faltó? Y hacerse esas preguntas son cosa jodida, son cosa complicada. Y si tú estás pasando por esa circunstancia, lo lamento mucho. Si alguno de tus padres te está abandonando en este momento, o no solamente los padres, sino en una relación, en una circunstancia, te abandonó esa persona, debes de intentar meterte en tu cabeza que no es tu culpa. Que no es tu culpa. No es tu culpa que las demás personas tomen acciones que de pronto te puedan hacer daño. Lo que tú tienes que hacer con esas vainas y de que me abandonaron es cogerlas de fuerza. Y yo sé que no es fácil, porque no es fácil decir como... He comido mierda durante toda mi vida y ahora me están diciendo como, ay, coge eso y vuélvete más fuerte. No es tan sencillo, ¿sabes? No es tan sencillo. Pero
de eso se trata, de coger todas esas cosas, de coger esas circunstancias y en vez de tener odio en tu corazón y decir como, es que yo odio a mi familia, es que yo odio tal cosa, lo contrario, irse al lado contrario, irse a la controversia, porque yo siento que Dios es muy controversial. Lo más lógico que cabería en mi cabeza es que si alguien de mi familia me abandona, yo con esa persona no me vuelvo a juntar nunca más, porque es que me abandonaste en mi peor momento, me abandonaste siendo una niña, yo no quiero saber nunca más de ti. Pero es cuando llega Dios y dice, no, lo contrario, perdónalo, ámalo, no lo juzgues por la decisión que esa persona tomó, porque tú no sabes tampoco la circunstancia que estaba pasando esa persona. Eso es el mismo mensaje que quiero dar hoy. El silencio del abandono es una porquería, el sentirse solo, el sentirse culpable por sentir esa soledad es horrible, pero sabes, tú puedes transformar eso. Tú puedes coger esa tristeza y transformarla de alguna manera, no sé cómo, transformarla en tu fortaleza. De hecho, yo tengo un tatuaje acá que dice Turn the pain into strength. Quiere decir, convierte el dolor en fortaleza. Me lo tatué por eso, porque yo tengo muchos dolores en mi vida que yo digo, esto es muy injusto, esto no me debió haber pasado a mí, ¿por qué me pasó a mí, parce? O sea, es que, ¿sabes? Yo me considero una nena demasiado juiciosa, yo me considero una nena bastante correcta, y no es justo que me pasen las cosas que me pasan. Pero ahí es donde entra el mensaje que Dios me dio. Convierte eso en fortaleza. Convierte esa soledad en tiempo de calidad contigo. Ay, que es que nadie quiere salir contigo, nadie quiere hacer vueltas contigo. No pasa nada, tú las haces sola, los haces solo. Te aprendes a conocer a ti mismo. Conoces un poco más de Dios. Pero básicamente el mensaje que yo les quiero dar a entender el día de hoy es que cuando tú sientes ese silencio en donde tú te dejas de reconocer, en donde te dejas de sentir, en donde sientes que no le importas a nadie, comprende que tú sí le importas a Dios. En todos los aspectos de tu vida. A Dios no le importa cuando eres exitoso, solamente. A Dios no le importa cuando tienes plática, pero cuando no tienes plata es como, ay, no, mi amor. No, a Él le importas todo el tiempo, todos los días, a cada minuto. Entonces, si tú te estás sintiendo solo, si tú estás pasando por una situación difícil, lo primero que yo te puedo aconsejar en este podcast, parce, es busca ayuda. No creas que puedes hacerlo solo, porque no siempre lo puedes hacer solo, no siempre lo puedes hacer sola. A veces necesitas recibir una mano ayuda, ¿sí? Entonces, busca ayuda si te sientes solo, busca ayuda si te sientes deprimido, si sientes que no encajas en ningún lugar. Y lo segundo que yo te puedo dejar como recomendación es arrodíllate en tu habitación y órale a Dios. Pregúntale a Él, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Y yo te puedo asegurar que Él te va a responder y Él te va a respaldar y Él te va a decir, hija tranquila o hijo tranquilo, que yo estoy contigo. Y una de las cosas que a mí más me encanta de Dios es que Dios se encarga de enamorarnos a nosotros de una manera tan auténtica. Él no me enamoró a mí como te va a enamorar a ti, te lo puedo asegurar. Dios es un Dios de detalles, Dios es un Dios que comprende las circunstancias y Él detalla las cosas que son importantes para ti y Él las recalca. Él te hace sentir visto, te hace sentir vista. Así que nada, eso era mi mensaje el día de hoy, que creo que estaba un poco cortico, pero pues nada, es para que ustedes se vayan dando cuenta de qué va a tratar el podcast, a qué nos vamos a centrar, en qué tema vamos a hablar. Y creo que antes de finalizarlo me gustaría decir dos cosas. La primera, que es un cierre, y es, de verdad, si tú te llegas a sentir sola o solo, mi Instagram está full disponible. Si tú quieres hablar con alguien, mis redes sociales están full disponibles. Yo deseo que todas esas cosas y situaciones jodidas que te están pasando en tu vida las puedas coger para poder sacar algo bonito de ello, ¿sabes? A veces suele pasar que tenemos un jardín y están creciendo unas flores como un poquito pailas, tienes que cortarlas de raíz, para que vuelva a salir algo bonito. Entonces yo te recomiendo que cortes esas flores que sabes que ya de pronto no van a seguir creciendo, que sabes que de pronto se van a seguir marchitando, córtalas y córtalas ahora, para que empiecen a florecer cosas bonitas, para que empiecen a salir unas flores que tú digas, uff, qué chimbajos pétalos. Hazlo, ¿ok? Y por último me gustaría finalizar orando. Entonces,
Amado Dios y Padre de la Gloria, Señor, hoy estamos aquí en el primer capítulo del podcast. Sinceramente no sé cómo lo estamos haciendo, pero Dios, yo quiero, Señor, que pongas en nuestros corazones el deseo de ser mejores, el deseo de poder perdonar a aquellos que nos han lastimado, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú quien toque el corazón de la persona que está viéndome a través de esta pantalla, Señor, que lo guardes, que lo protejas o la protejas en el nombre de Cristo Jesús y que lo hagas o la hagas sentir amada, Dios, porque yo sé que tú nos conoces, Señor. Nosotros somos tu creación y nosotros necesitamos del Creador, Señor. Entonces yo te pido que seas tú quien toque nuestros corazones, que seas tú quien nos abrace en las noches, que seas tú quien nos dé esa extra fuerza que necesitamos día a día, Señor, y que nos guardes en tu nombre y en tu manto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oigan, eso era todo por el día de hoy. Yo realmente no sé qué tal lo hice. Recibo sugerencias en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho este podcast y nos vemos en un próximo episodio el viernes. Bye.